Pues para mí es un privilegio muy hermoso, ¿verdad? El poder estar en esta tarde frente a un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Amén. Sin más preámbulo, creo que hoy ha sido un culto muy maravilloso. Cada uno de los niños se han esforzado, los maestros también, me consta de cada uno de ellos que han estado trabajando extra. Y también mi hermana Jessica, vale la pena mencionarlo, esta mujer ha estado con una semana de dolor y ella anda con dolor, pero aquí está. Y ese es el compromiso que ella tiene con Dios, amén. Amén, gracias hija, y sabes que todo lo que se hace para Dios, esa recompensa se recibe de Él, amén. Para comenzar, quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué tipo de iglesia queremos que sea? Iglesia Pentecostal, Proyección y Poder, organización independiente dentro de 30 años. No sé si usted se ha puesto a pensar. Y aún pensando más allá, ¿cómo será nuestra iglesia cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria? Deseamos que sea una iglesia fiel, compuesta de verdaderos creyentes que amen al Señor, que sean coherentes con la fe que profesan, que el liderazgo en ese entonces fuesen hombres y mujeres que proclamen y viven el evangelio con una genuina pasión, con un genuino amor por Dios y por las almas. Esto es lo que nosotros queremos que sea nuestra iglesia dentro de 30 años. ¿Se ha puesto usted a pensar qué será de esta iglesia dentro de esos 30 años? Porque dentro de 30 años yo ya voy a tener 70 años. Si Dios todavía me permite, ¿va? Tengo fe que voy a llegar hasta ahí. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Cada uno de nosotros deberíamos de pensar. Y ese es el anhelo de nosotros. Entonces, si ese es el anhelo de nosotros, recordemos que el principal enseñanza que nosotros como padres, primeramente, es a nosotros los padres. Amén. Y una secundaria responsabilidad es la de la iglesia. Amén. Aquí cada maestro, también hay escuela dominical para adultos. Los maestros de escuela dominical para adultos, ellos se preparan cada domingo para que nosotros los padres aprendamos de la palabra de Dios, nos instruyamos. El pastor aquí se prepara para poder traer una palabra de la cual nosotros debemos ser instruidos, así como lo hizo Moisés, que instruyó a ese pueblo rebelde y contumaz que necesitaba escuchar de la palabra de Dios. Pero y así también nuestros hijos les es necesario escuchar la palabra de Dios. A las 4 de la tarde está abierto para que nuestros hijos y adolescentes puedan estar en sus respectivas clases. Pero muchas veces nosotros como padres decidimos venir tarde o decidimos no venir. Y por mucho que el maestro se pueda preparar, por mucho que el Espíritu Santo se quiera glorificar en esa clase, no pueden ser nuestros hijos beneficiados de eso. ¿Por qué? Porque se nos antojó venir tarde o se nos antojó no venir. ¿En dónde está la responsabilidad primaria que dice la palabra que nosotros, y eso lo establece? No se ponga de pie porque no va a ser en esto que me voy a basar. Dice allá en Deuteronomios, nos declara que nosotros tenemos la responsabilidad primaria de enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios y que en Él podemos ser salvos. Amén. Y dice la palabra en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. También lo dice allá en Efesios 6:4 nos dice, amén,
nos confirman estas enseñanzas, amén. Y dice la palabra así, Efesios 6:4. Y vosotros, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire lo que dice, y esto es lo principal, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Póngase de pie, hermanos, y abra sus Biblias allá en el Salmo 78, amén. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Cuando todos lo tengan, me contestan con un fuerte amén. La palabra está escrita y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Oiga, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que hemos leído en esta hora, poderoso Santo. Te pido en esta hora, poderoso Dios, que cada corazón seamos un corazón fértil, Padre, para recibir su palabra, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así como hablaste a mi vida y redarguiste mi corazón, Señor Jesús, así te pido, Padre Santo, que seas tú con tu pueblo, Padre Santo, que su gloria se deje sentir en este lugar hasta como aquí lo has hecho, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Este salmo fue escrito aparentemente por Masquil de Asaf, quien era un levita y músico líder al servicio del rey David. Lo establece Primera de Crónicas 16:4-5. Este es un salmo muy largo, si lo podemos ver, tiene 72 versículos y nos cuenta la historia de la desobediencia de Israel y de la repetida misericordia de Dios para con ellos. Amén. En el tiempo del Éxodo, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto hasta el tiempo de David. Por un lado, es un salmo que nos enseña cuán testarudos y rebeldes son nuestros corazones, hermano. Pero por otro lado, este salmo nos inspira esperanza a los pecadores por lo paciente y misericordioso que es Dios con nosotros. Amén. Vamos a ver 3 puntos principales en este salmo y primeramente nos vamos, las 3 partes que vamos a ver, primero nos vamos a basar en la obra de Dios. Vamos a ver la obra de Dios y vamos a irnos al versículo 5, léalo conmigo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. Primero Dios ha revelado la voluntad de Él. Amén. Él ha dado testimonio de la ley en Israel. Amén. Él ha establecido su testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual manda a nosotros como padres que las notifiquemos a nuestro hijo. Amén. Como decía al principio, nosotros los padres tenemos la responsabilidad primaria de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén.
Somos nosotros, tal como lo establecía ya, como lo leímos en Deuteronomio 6:4. Nosotros somos los responsables de que sus hijos estén empapados de la palabra del Señor. Mira, hermanos, el mundo tiene una agenda llena y no está con los brazos cruzados, porque para ellos hay mucho allá afuera, hermano, no creen en Dios. Hay muchas personas que no creen en Dios. Usted y yo lo podemos ver cuando nosotros hacemos la invitación a las personas. Y qué difícil, qué nos cuesta que ellos puedan decir un sí. Y si le dice un sí, pero ya cuando a la hora de que usted le está llamando para poder llevarlo al servicio o a la célula, ya le dice que no puede, que tiene un compromiso, miles de excusas. Amén. ¿Cómo será que el día cuando estemos allá frente de nuestro Señor, verdad? O cuando venga el arrebatamiento, que veamos esas almas, que vean que nos vamos y qué pasó con ellos. Hay muchos que se le hablaron y se les tocaron, pero no. Una generación contumaz y rebelde. Amén. Dice la palabra del Señor, verdad, que Él ha establecido testimonio. Imagínense, este salmo aparentemente habla desde que el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hasta que cruzara el río Jordán, hasta que pasara todo eso. Y cómo se pudo ver la misericordia de nuestro Señor con ellos, se pudo ver la mano de Dios. Entonces nosotros contarle a nuestros hijos la confianza que ellos deben de tener puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros mismos tenemos que enseñarle a nuestros hijos que puesta nuestra confianza en Dios, Él va a hacer la obra. Amén. Yo me ponía a pensar, gracias Señor, porque he puesto su confianza en usted y he visto sus maravillas en usted. Y yo puedo decirle a mis hijos, si tú pones esa confianza en Dios, el Señor te contesta. Porque a mí Dios me ha contestado, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero uno tiene que aprender a confiar en Dios, hermano. Y no importando la circunstancia que usted pueda vivir. Porque sabemos que tenemos un Dios poderoso. Y si Él le dijo que lo perdonaba, que lo limpiaba, era porque lo iba a sacar adelante, hermano, y Él iba a cumplir todo lo que Él tiene, ese propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. Y yo lo creo. Yo he visto cambios en mi hogar, he visto cambios en mi esposo, cómo ha crecido. Yo puedo ver el crecimiento de mis hijos también, los que tengo en bajo techo, hermano. Porque yo le hablo a los padres que todavía tienen hijos bajo su techo, bajo su responsabilidad. Amén. Usted quizás pudo haber tenido y quizás no pudimos haber hecho lo que verdaderamente teníamos que hacer, pero nunca es tarde, hermano. Tenemos que visualizarnos y ver esa visión. Esta iglesia se llama proyección y poder. Tiene una visión hacia adelante. Y si nuestra visión es hacia adelante, quiere decir que nosotros tenemos que alcanzar nuestra generación. No dejar que se pierda, no dejar que cometa las mismas cosas que nosotros cometimos, hermano. Pero para eso tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que empezar a ser nosotros responsables y traer a nuestros hijos a las 4 de la tarde a la clase dominical y venir usted y yo para aprender de la palabra de Dios, porque nosotros aquí no hemos aprendido todavía todo, hermano. Todavía necesitamos aprender, si no se dejaría de predicar la palabra de Dios. Amén. Necesitamos ser empapados, ser educados con la palabra del Señor para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Lo primero es la obra de Dios en nosotros. Él dice, la obra de Dios, que Él establece testimonio. Pero ¿qué es el testimonio, hermano? Es la ley. Amén. Vamos a ir allá a Éxodo 31:18. Amén. Aleluya. Éxodo 31:18 nos da la respuesta verdaderamente que es la ley y el testimonio referidos al verso 5 que nosotros leímos. Y dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué es eso, hermano? Los 10 mandamientos. Amén. Veamos Éxodo más adelante, Éxodo 34:28. Dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches.
no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad primaria de enseñarle a nuestros hijos los 10 mandamientos, la palabra de Dios, que si él ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, que si él, mire hermanos, así como está en el Nuevo Testamento, prácticamente él vino a resumir Jesucristo los 10 mandamientos en 2, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no amo a mi prójimo, entonces yo voy a robar, yo voy a matar, yo voy a desear la mujer de mi prójimo, yo voy a sentir envidia. Nosotros, hermanos, nuestros hijos desde paquete, hermanos, de fábrica, ya traen la maldad en ellos. Pero somos nosotros, no de moldear su carácter, hermanos, porque mediante ellos leen la palabra de Dios, la misma palabra, el mismo Espíritu de Dios, el que moldea el carácter de ellos. No intente moldear el carácter de su hijo, porque solamente Dios puede moldearlo, hermano. Simplemente usted tiene, mire, fíjese que uno escucha mucho, ¿verdad? Que dice que el psicólogo no le puede pegar al hijo porque le puede dañar, lo puede traumar, que no sé qué. Pero mire, hermano, Dios es veraz. Y en su palabra dice que nuestros hijos necesitan vara. Nosotros debemos de dar vara, hermano. Pero tampoco no le vengo a decir que vaya a maltratar a su hijo, porque Dios no habla así. Usted necesita corregir a su hijo. Y más que todo le hablo a aquellos padres que son jóvenes. No malcríe a sus hijos, contumeriándoles todo. Necesitan ser educados, necesitan la vara, porque si no, usted está dejando que ese carácter, ¿cómo va a ser ese niño de aquí a 30 años, hermano? ¿Qué clase de iglesia quiere usted aquí en Proyección y Poder? Tenemos que pensar en eso, hermano. ¿Qué clase de iglesia nosotros queremos para ese tiempo? Porque ya no vamos a estar. Algunos quizás ya no vamos a estar. Y otra cosa, sé que hay sala cuna, sé que están las clases distribuidas, pero esto no es un lugar de entretenimiento para sus hijos. Este es un lugar para instruirlos con la palabra de Dios. Y nunca ande diciendo voy a ir a que me cuiden a mi hijo. No, hermano. No es un lugar donde mientras usted está siendo instruido aquí por los maestros y sus hijos están haciendo allá entretenido. Ese no es entretención, hermano. Es palabra de Dios. No es para que usted esté tranquilamente. Ellos necesitan estar así como ahora, escuchando la palabra del Señor. Porque así como nosotros necesitamos también ellos, hermano. O dígame usted, hermano, si no necesitamos tantas áreas cambiar. ¿Cómo necesitamos escuchar la palabra de Dios? Estos días atrás yo me veía, el día jueves yo digo wow, hoy ya están los pastores, ya hay mucha gente. Pero estos días que ellos no estuvieron, esas sillas estaban vacíos, hermano. En la silla allá de la otra, de Springfield, donde fuimos, eran como 4 familias que fuimos. Y yo decía, Señor, ¿no les ha amanecido? ¿No necesitan de Dios? ¿O es que no tienen problemas, no tienen circunstancias que necesitan la intervención de la mano de Dios en sus vidas y en sus hogares, hermano? No somos nosotros, hermano, que arreglamos nuestras situaciones, es Dios. Pero nosotros debemos tener esa necesidad, esa sed de buscar a Dios. Porque si no, entonces cuando llegue el problema, ¿qué es lo primero que hacemos, hermano? Vamos a huir, vamos a correr. O usted huye o lucha, una de dos. Pero sus hijos tienen que ver eso. Mi madre no se mueve ante las circunstancias. Mi padre está ahí fiel, firme. Ellos nos están viendo a nosotros, hermano. Otro punto, que regresemos otra vez al Salmo 78. Donde vamos a ver las obras de Asaf. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley,
Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Oiga bien, hermano. Aquí viene a confirmar lo que nos dice en el versículo 5. Pero él dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Nuestros padres nos contaron, hermano, por eso hay una palabra. Amén. Nosotros debemos de preocuparnos por nuestra generación, hermanos, por esta generación que viene detrás de nosotros. Mire, si usted no se preocupa, basta que usted lee el libro de Jueces y usted puede ver ahí qué generación más contumaz y rebelde, hermano. ¿Por qué? Porque se descuidó una generación de poder enseñar a esta generación para que sus hijos supieran de las maravillas que Dios hizo con ellos. Amén. Necesitamos, hermanos, necesitamos nosotros, por el amor de Dios, yo le digo, hermano, revise sus prioridades. Revise sus prioridades. Pero nuestros hijos son la primera prioridad, hermanos. Porque va a depender de nosotros cómo actúen en este mundo. Como les dije anterior, el mundo tiene una agenda llena de cosas como su hijo se puede apartar. Ellos no están con los brazos cruzados. Y nosotros tampoco debemos de estar con esos brazos cruzados. Amén. Vamos a ver también las obras de Asafá. La llamamos obra de Asafá porque estos versículos describen que Asafá hace en respuesta a la obra de Dios descrita en este versículo. O sea, Dios le dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley, la cual mandó a nuestros padres. Entonces vino Masquil de Asaf y le dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Asafá fue obediente y le dice a sus hijos. Aquí entramos nosotros como iglesia, hermano. Aquí es donde nosotros tenemos esa responsabilidad secundaria de instruir a nuestros hijos, a sus hijos. No podemos esconder la palabra. A que ellos sepan que el héroe no es Gedeón, que el héroe no es David, que el héroe no es Pablo, sino que el héroe aquí, el que se lleva toda la gloria y la honra, se llama Jehová de los ejércitos, porque Él es el único héroe que ellos deben de saber que Gedeón puso su confianza en Dios y quien hizo la maravilla fue Jehová. Que si David anduvo conforme al corazón de Jehová, pero ¿quién fue lo que lo respaldó? Fue Jehová. Jehová era el centro, ellos tienen que saber que el centro de todo el universo es Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios. Amén. Estos hombres que fueron valientes simplemente fueron hombres que creyeron en nuestro Dios, que pusieron su confianza en Dios. Amén. Otra parte que vamos a ver es la meta y visión de Dios. Vamos a leer en los versículos 6 y 8, hasta el 8, amén. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dejemos el 8 ahí un momento. Dice la palabra de Dios que es para que la notifiquemos a nuestros hijos y que esta generación se la pueda notificar, o sea, traspasar a la siguiente generación que van a ser nuestros nietos, hermano. Y hablando de nietos, ¿va? Yo soy abuela.
Ya soy abuela. Normalmente se dice que la abuela es para contumeriar al nieto, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, eso es un error. Usted puede amarlo, pero si usted lo ama, también instrúyalo en las cosas de Dios y háblele, porque es otra generación suya, hermano. Nosotros debemos y dejar respetar. Mire, cuando el papá lo regañe, ni modo, ya nuestra hora pasó. Ya usted ya corrigió a sus hijos. Hoy deje que esos padres corrijan a sus hijos, porque son ellos los responsables. A veces nos metemos en camisa de 11 varas y no sabemos a lo que venimos, pero ahí en ese caminar aprendemos y sé que todos hemos aprendido así. Pero Dios nos ha ayudado. Amén. Debemos, hermanos, entonces contárselo a la generación venidera a fin de que pongan su confianza y no se olviden de las obras de Dios, hermanos. La meta de Dios es que nosotros le demos el conocimiento a nuestros hijos, hermanos, y el conocimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. No sé, hermano, cómo están sus devocionales en sus hogares, pero cada uno debemos de tener devocionales en nuestros hogares y leerles la palabra del Señor a nuestros hijos, hermano. Siéntese con él. Yo no sé cuántos maestros, cuántos padres se le acercan a ustedes a preguntarle de qué se trató la clase para que nosotros como padres podamos reforzar en la semana, hermano. Y no se le puede olvidar esa palabra a esos niños. Porque muchas veces así somos los adultos. Por aquí nos entró y por aquí salió. Si nos pasa a nosotros, como nomás a ellos, que hay muchas distracciones. Amén. Necesitamos, hermanos, como padres, verificar, hermana Jessica, ¿qué le enseñó a mi hijo? Hermana Iris, ¿qué fue lo que le enseñó a mi hija? Necesitamos estar, hermanos, para poder reforzar esa palabra y que esa palabra pueda quedar en sus corazones. Mire, yo estoy muy orgullosa de los niños. Hoy se hicieron un excelente trabajo, hermano. Y vea bien a esos niños, hermano, porque ahí están los futuros pastores. Ahí están los futuros maestros. Ahí están los futuros ministros de alabanza. Yo estaba bien contenta, Dios me puso en mi corazón, bueno, estos niños ya están aprendiendo, vamos a ver, hermano Manuel, porque aquí uno tiene que respetar jerarquías, hermano. Y yo me acerqué a hermano Manuel, que es el líder del Ministerio de Alabanza, y le digo, hermano, ¿me puede dar un chance? ¿Qué tal si podamos hacer un especial con los niños? Y él dijo que sí. Y le compartí la visión a mi hermana Verónica, y ella dijo que sí. Y yo estoy muy contenta con cada maestro, hermano. Ore por sus maestros, como dijo el pastor. Ore por cada uno de ellos. Necesitamos sus oraciones, hermano. Porque también nosotros tenemos familia. También nosotros tenemos las mismas dificultades, quizás de diferentes índoles, pero necesitamos de las oraciones. Amén. La palabra nos insta que oremos los unos por los otros. Y debemos de estar orando los unos por los otros. Amén. Y orar por nuestros niños, hermanos. Por nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Mire, hermano, si se equivocaron, no los critique, porque usted y yo también nos equivocamos un día. Y nosotros debemos de ser de aquellas personas que debemos de tenderle la mano y ayudar a que ese muchacho o esa muchacha o se levante. No a aplastarlo más, porque después, mire, ¿qué cuesta, hermano? ¿Qué cuesta traerlos nuevamente? Porque lastimosamente el enemigo anda como león rugiente viendo a quién va a devorar. Y a veces se aprovecha por mínimas cosas. Y tal vez cosas que muchas veces las hemos inventado, hermano. Y debemos de tener mucho cuidado. Porque tal vez no tiene hijos, pero viene, no sabemos el nieto. Amén, pastor. Necesitamos, hermano, ponernos a pensar qué clase de generación nosotros estamos instruyendo ahorita. Hay un principio que en la palabra del Señor y en Proverbios dice que instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se apartare de él. Ese es un principio para cada uno de los padres que tenemos que instruirlos, hermanos. Medite usted, si Asaf obedeció a la palabra de Dios, si él supo que era su responsabilidad primaria, secundaria, él ahí, porque él en ese momento, él está hablando, no se le encubriremos a sus hijos. Él se puso no como padre, se puso como un maestro prácticamente. O sea, yo le tengo que transmitir a sus hijos, reforzar, hermanos, porque la iglesia está para reforzar a los padres las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero como volví a decir, la responsabilidad primaria es suya y mía como padre. Amén.
Encontré este párrafo en un libro y dice así, creo que, bueno, todos conocemos quién fue Martín Lutero, ¿verdad? Y Martín Lutero lo puso así hace 47 años atrás. Nosotros estamos plagados, dice, del hecho miserable de que no percibimos la verdad. Todos vivimos como si Dios nos hubiese dado hijos para nuestro placer y recreación como subordinados. Es como si nos diese sirvientes para usarlos tal como se usa una vaca o un asno para el trabajo del campo, o como si otros estuviesen para vivir solamente con la gratificación de nuestros subordinados, ignorándolos. Es como si ellos vivieran de tal forma que nosotros no le diésemos importancia. Nadie quiere ver la educación o el entretenimiento como un mandamiento de la Suprema Majestad, quien estrictamente nos llama a cuenta y castiga por nuestras negligencias, o que la necesidad de estar seriamente preocupados por nuestros jóvenes es muy importante. Lo que dice Lutero, amén, en un libro. Y específicamente me gustaría preguntarles a ustedes como padres, hermanos, ¿tienen ustedes algún tipo de plan para impartirle el conocimiento de las Escrituras a sus hijos? De tal forma que ellos sean capaces de permanecer firmes en la confianza de la palabra cuando enfrenten tristeza, dolor, placer, acoso y asfixiante secularismo. ¿Qué en sus vidas es más importante enseñar a sus hijos que la pura palabra de Dios, hermanos? Es una pregunta que usted se puede contestar. Amén. Un hijo sabio alegra a su padre, dice el Señor, y es la palabra de Dios que hace a su hijo sabio. No podemos obligar a nuestros hijos a creer, hermanos, pero sí tenemos la responsabilidad de dar testimonio como historia viva de que somos, de que Dios les ama y desea que depositen en Él su confianza, hermano. Necesitan nuestros hijos, hermano, y que Dios nos dé esa fuerza, hermanos, para que podamos ejercer ese cometido que Él nos ha dado. Que Él nos pueda dar esa fuerza y voluntad en nuestras casas e iglesias para enseñar a nuestros hijos el testimonio de Dios, para que la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, hermanos. Y los dejo con eso, que el Señor les bendiga, hermanos. Pastor, pastora, me gustaría, pastor y pastora, ellos son nuestros padres espirituales. Y mira, hermanos, si usted no es obediente a ellos, usted no puede serle obediente a Dios. Amén. Voy a pedirle a todos los padres que pasen al frente con sus hijos, que ellos puedan orar por nosotros, porque verdaderamente, hermano Jorgito, me puede ayudar con una alabanza. Él ya sabe lo que le pedí. Necesitamos, hermano, si usted mismo se puede analizar, usted mismo puede hacerse un análisis de cómo mira, hermano, si yo le hablo así con todo mi corazón, de que nos preocupemos por las generaciones venideras, es porque nosotros a veces como padres fallamos. Y verdaderamente el Señor me hacía sentir, todavía tengo 2 hijos yo acá, y yo le digo a Dios, dame la sabiduría para poder criarlos en tu palabra y que no se vayan a perder, porque viera cómo cuesta que nuestros hijos se alejen y después se acerquen, hermano. Pero déjeme decirle que tenemos una promesa de parte de Dios, y yo he aprendido a confiar en mi Padre Celestial, porque yo sé que Él es mi papá, y yo sé que quizás no tuve un padre de crianza, hermanos, pero sí tengo un papá que Él hasta ahora, Él a mí no me ha abandonado, y yo sé que tampoco a usted como padre lo abandonará. Yo sé que Dios está ahí siempre para perdonarnos. Y yo no le estoy así aquí diciendo que se haga sentir culpable quizás por lo que no hizo bien o lo que hizo mal. No, hermanos. Simplemente es para que todavía lo que podamos rescatar, podamos hacerlo con la ayuda de Dios. Le invito a cada padre que pase aquí para que recibamos una bendición de parte de nuestro Dios por medio de nuestros pastores. Amén. Que el Señor me le bendiga. Hermano Jorgito. Qué bueno.
bueno, hermanos. Vamos a ir concluyendo ya. Gracias, hermana Heidi, por esa palabra poderosa. Y qué bueno que tenemos la vida, hermanos, para poder tomar retos. Agarre a su hijo, hermano, si quiere la bendición de Dios esta noche, para poder pasar después con lo que sigue allá afuera. Pase buena actitud, hermano, de recibir. Concentre, no está entre un hombre, está en el lugar santo donde la presencia del Señor está aquí para bendecir su vida. Se ha esforzado hasta el día de hoy queriendo bendecir sus hijos. Continúe, no se detenga. Un poquito más y el Señor completará su obra en esta tierra. Padre bendito y Dios, que estás aquí presente porque tu nombre ha sido invocado, oro que tu mano, Dios mío, siga extendida sobre nosotros. Padre, esta iglesia, como toda la iglesia que tú compraste a precio de sangre, es una iglesia que tiene promesas de ser vencedora. Una iglesia que no perderá, Dios mío, porque tú la compraste. Y aquí estamos ante tu presencia, Señor, en esta hora. Aquí está tu pueblo con su hijo, con su hija. Aquí estamos reconociéndote como el creador perfecto de toda la creación. Como escuchamos hoy estos niños decir en el primer día, lo que tú creaste, segundo día, tercer